Buenos días. Me han encargado hablarles un poco acerca de lo que es neumotórax. Mi nombre es Octavio Cubas y yo soy neumólogo del Hospital Almenara. Solamente esta gráfica para que recuerden que la cavidad pleural es una capa continua de extensión que envuelve los pulmones, y si ustedes pueden dilucidarla, viene pegada al pulmón, llega hasta acá, se revierte contra sí misma y se pega a la pared del mediastino, a la base del pulmón, a lo que es el diafragma o la parte superior de la cavidad abdominal, y se pega a la pared torácica. Entonces es como si fuese una bolsa completamente cerrada para ambos lados, ¿no? En medio entre los dos pulmones está el mediastino. Lo que está pegado a las costillas es la pleura parietal, y lo que está pegado al pulmón es la pleura, obviamente, visceral. El grosor de la membrana pleural es sumamente delgado, estamos hablando de menos de la mitad de 1 milímetro de grosor. Para que tengan una idea de lo que está pegado al pulmón, no la pueden dilucidar, no la pueden pellizcar, ¿no? Este de acá es el contexto clínico de lo que es el neumotórax en emergencia. Cuando ustedes se enfrentan a un paciente que llega a emergencia, el paciente no llega diciendo tengo neumotórax, ¿no? Lo que tiene es, y lo que debemos identificar rápidamente es que el paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, esta es la lista de diagnósticos diferenciales que nosotros podemos inmediatamente pensar con la finalidad de descartar el neumotórax, ¿no? Un asma aguda que está cercana a la muerte, que se presenta con neumotórax. Una obstrucción mecánica de vías aéreas, una aspiración de un trozo de carne, una pastilla que se haya impactado en un bronquio y que genere un fenómeno de válvula que haga finalmente que el pulmón se rompa. Un trauma torácico, una exacerbación de EPOC, ya de inicio el EPOC es un paciente con obstrucción de vía aérea y genera bulas en la evolución de su deterioro respiratorio. Un intento de suicidio, ¿por qué lo coloco acá? Porque hay personas que terminan su vida con la ingesta de cáusticos que perforan no solamente el esófago, sino el esófago está en el mediastino, perforan no solamente el esófago, sino la tráquea y la pleura, ¿no? Neumonía que se puede cavitar, el infarto de miocardio agudo, que es un diagnóstico diferencial por el dolor y la disnea que presenta, embolia pulmonar y otros un poquito menos frecuentes. Este de acá es el concepto que debemos manejar para lo que es neumotórax. Neumotórax es la presencia de aire o gas en el interior de la cavidad pleural y que provoca un colapso del pulmón. ¿Por qué colapsa el pulmón? Entonces pasamos a la fisiopatología del neumotórax. Nosotros tenemos un espacio, que ya lo mencioné al inicio, es un espacio intrapleural, es como una bolsa, completamente cerrada. En esta bolsa tenemos una presión intrapleural de menos 10 o menos 15 milímetros de mercurio. Significa que es una bolsa que está a presión negativa. Y esto quiere decir que está chupando permanentemente. ¿Por qué? Porque hay un flujo de producción de líquido en el espacio pleural que es mayor en su presión negativa que en su presión positiva para que el líquido no se acumule. El líquido que hay en este espacio pleural permite que las dos hojas, tanto visceral como parietal, frote sin pegarse entre ellas. Entonces prácticamente se deslizan una sobre la otra. El ejemplo claro es cuando ustedes tienen dos vidrios que los humedecen y los pegan. Es sumamente difícil separarlos, ¿no? Cuando uno los quiere separar directamente uno de otro, probablemente el vidrio primero se rompa antes que separarse. Para poder separarlos necesitan deslizarlo uno sobre otro y separarlos de ese modo. Y como la cavidad pleural, al inicio les he mencionado que es una bolsa completamente cerrada para cada pulmón, entonces no hay forma de separarlos. Eso permite que haya una adherencia entre la pleura parietal y la pleura visceral, sin que éstas estén pegadas. Cuando están pegadas, eso se llama sinequia pleural. Entonces la cavidad pleural tiene una presión negativa permanente para evitar que el líquido se acumule. Hay una cantidad de líquido, que es como el agua entre los dos vidrios,
que permite que se deslicen, que es una cantidad mínima que se considera 15 centímetros cúbicos entre las dos cavidades pleurales. Entonces es esta presión negativa la que nos permite que la cavidad pleural siempre esté succionando. Si yo hiciera una abertura en cualquier parte de la cavidad pleural, esta presión negativa se encargaría de chupar lo que está afuera hacia adentro. Eso es lo que sucede en el neumotórax. Si yo rompo la pleura visceral y me meto al pulmón, la conexión con un bronquio hará que el aire del bronquio se meta a la cavidad pleural. Si yo rompo la pleura parietal, a través de la cavidad de la pared torácica, hago que el aire del ambiente, que está a 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica, se meta a un espacio donde la presión es negativa. Entonces chupa aire. Esa es la fisiopatología del neumotórax. Epidemiológicamente, el neumotórax se diferencia o se divide, lo podemos considerar como primario, espontáneo primario y secundario traumático. En el espontáneo primario, espontáneo significa que no sabemos ni por qué razón, de repente se rompe. Y primario porque no hay ninguna enfermedad asociada que lo explique. Esta es una casuística de un trabajo de Suecia, en lo cual se encuentra que de 7 a 18 casos por 100.000, o sea, es una tasa para varones y mucho más baja para damas, de 2 a 6 por 100.000. Para el traumatismo secundario no podemos hablar de sexo porque como son traumáticos estamos hablando de accidentes y no diferencia sexo para este estudio. Tenemos 1 de cada 5 politraumatizados tiene un neumotórax, aproximadamente. Lo podemos clasificar como espontáneo, ya les mencioné, el primario sin enfermedad pulmonar previa evidente y sin evento precipitante. Generalmente los neumotórax espontáneos primarios se presentan estando en reposo, sin ningún tipo de actividad que fuerce la presentación de los mismos. Más del 80% de estos neumotórax se presenta en varones jóvenes de constitución leptosómica y en los cuales se encuentran bulas subpleurales que son la causa final de lo que está sucediendo. Ahora, estas bulas en realidad lo pongo entre comillas como causal porque sería un factor anatómico predisponente a hacer neumotórax. Entonces las causales serían cualquier otra causa que haga que estas bulas subpleurales terminen rompiéndose. Estas de acá son vistas, una vista por videotoracoscopía de las bulas subpleurales o blebs, los van a encontrar en la literatura como blebs, que están sobre la cúspide o el ápice del pulmón, ¿no? Aquí tenemos están viendo acá por el interior de la cavidad torácica. ¿Qué cosa vemos acá? ¿Qué es la superficie que brilla? La pleura parietal. Esto de acá es la pleura visceral, esto es pleura visceral, una bula revestida de pleura visceral. En el examen físico, supongamos que el paciente llega a la emergencia, entonces ¿cómo vamos a encontrar este paciente? Lo vamos a encontrar taquipneico, polipneico, en franca dificultad respiratoria, angustias, anuncias, apnea, tórax en tonel y adinámico. Todas esas son las condiciones en las cuales nosotros lo podemos encontrar. A la palpación podemos encontrar enfisema subcutáneo. ¿Qué cosa es enfisema subcutáneo? Es aire por debajo de la piel en el tejido celular subcutáneo, en la grasita. A la percusión hay hiperresonancia en el tórax donde hay neumotórax. A la auscultación el murmullo vesicular está ausente o muy disminuido y podemos encontrar en la auscultación un signo que se llama de Hamann. El signo de Hamann es una crepitación con cada latido cardíaco. Lo que traduce ahí es que el neumotórax ha hecho que ingrese aire no solamente a la cavidad pleural, sino también al mediastino, y cada vez que el corazón late, en cada latido se escucha un crepitar, ¿no? Eso es el signo de Hamann. Y el paciente además puede tener compromiso hemodinámico dependiendo de la condición en la que esté. En la clasificación tenemos al espontáneo, secundario. En el espontáneo secundario tenemos un paciente que tiene una enfermedad subyacente o una enfermedad previa. Las enfermedades pueden ser de vía aérea, intersticiales o netamente parenquimales, infecciones y cáncer.
En este rango de diagnóstico se mueve la presentación de neumotórax. Como vía aérea, EPOC en los países que tienen alta incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que nosotros no somos uno de ellos, básicamente son los países de Europa, el 70% de los neumotórax son por EPOC. Nosotros sí tenemos pacientes por asma aguda, enfermedad fibroquística y principalmente por trauma torácico. En nuestro país, y como país tercermundista subdesarrollado, tenemos una altísima tasa de accidente de tránsito. Entonces estos son causales, como hemos visto, de 1 de cada 5 que te presenten neumotórax. En las enfermedades intersticiales hay la linfangioleiomyomatosis, que es una enfermedad rara, que produce el cierre bronquial progresivo y eso genera bulas en el pulmón que terminan rompiéndose y el paciente se presenta con neumotórax. El granuloma eosinofílico o histocitosis X de Langerhans del pulmón, que también produce neumatoceles, que son acúmulos de aire en el parenquima y se pueden romper y producen neumotórax. Infecciones, característicamente la neumocistosis, que nosotros vemos en el paciente con VIH, que es el Pneumocystis jirovecii. Y neumocistis, si ustedes ven su nombre, es porque este oportunista que produce neumonía, su nombre está compuesto por neumo y quiste. Genera quistes, o sea, genera destrucción parenquimal formando quistes y terminan haciendo ruptura de pulmón. La otra es tuberculosis, seguramente todos lo han visto. Estafilococo aureus, las neumonías por estafilococo aureus, que son de diseminación hematógena, que siembran la periferia del pulmón, hacen hueco al pulmón y se puede romper a la pleura. Los abscesos pulmonares. En cáncer es muy raro. Fumar, el tabaquismo, como lo mencionamos para el caso de los pacientes en los países de Europa, en el cual hay mucho consumo de tabaco, el 70% de los neumotórax son pacientes con EPOC. El fumar incrementa 9 a 20 veces la probabilidad de tener neumotórax. Entonces, si alguien está fumando acá o fuma en forma rutinaria, no estamos hablando de una cajetilla diaria, porque básicamente para el tabaquismo lo importante es el tiempo de consumo de cigarrillos. Puede ser que los últimos 20 años haya fumado 1 o 2, es igual de malo, ¿no? Aquí tenemos las vistas de la presentación de los neumotórax, ¿no? Este es un paciente con linfangioleiomyomatosis, tiene muchísimas, y casi todos son quistes, entonces todos estos quistes se rompen. Aquí podemos ver un neumotórax del lado derecho, donde se señala los límites del pulmón. Y aquí tenemos un neumotórax a tensión, que es otra presentación, donde vemos todo el mediastino tirado para el otro lado, y esto es una gran burbuja de aire. En la clasificación tenemos los traumáticos que no son iatrogénicos, que son los accidentes ya mencionados, en lo cual hay una lesión penetrante de tórax, que al inicio mencionamos, atravieso la pared torácica y llego hasta la cavidad pleural y me paso al pulmón, y eso genera probablemente la mayor probabilidad de tener un neumotórax a tensión, porque como he hecho un hueco afuera, el paciente está respirando todavía, hace presión negativa, hace succión y mete aire de la atmósfera hacia la cavidad y tiene más probabilidad de ser un neumotórax a tensión. La lesión cerrada del tórax es lo que produce subyacentemente contusión pulmonar. ¿Por qué se rompe? ¿Por qué hay neumotórax? Porque en contusión pulmonar puede ser subyacentemente una fractura costal y esto disrumpir la pleura visceral o la parietal. En el traumático iatrogénico, que es la que producimos nosotros los médicos, lo hacemos cuando hacemos procedimientos invasivos torácicos transparietales, como son la toracocentesis, que ustedes la pueden practicar en la sala de emergencia cuando hay un derrame pleural, o en la sala de procedimientos para hacer una toracocentesis diagnóstica o evacuatoria. La biopsia pleural, que todavía la usamos en el país, en los países del tercer mundo todavía usamos biopsia pleural como parte de nuestro arsenal de procedimientos diagnósticos. En otros países ya no se usa, se hace directamente toracoscopía médica o una videotoracoscopía. Pero todavía nosotros tenemos agujas de Abrams y podemos hacer biopsia pleural, y el calibre de esta aguja es de 10, o sea, es una aguja sumamente gruesa, entonces con una alta probabilidad de hacer neumotórax.
y la colocación de un catéter central que lo hacen generalmente nuestros amigos de UCI. Cuando tenemos un paciente mal van y colocan un catéter central y primero hincan la pleura y le hacen neumotórax y después le aciertan a la vía vascular. Procedimientos invasivos en la vía aérea, como la colocación de un tubo endotraqueal, puede ser tan traumática que rompe la tráquea y genera una entrada de aire hacia el mediastino, y esto puede verse como neumotórax en una radiografía, o puede ser mucho más baja y romper a nivel del bronquio y la pleura y generar un neumotórax. La broncoscopía que hacemos nosotros como procedimientos diagnósticos o terapéuticos, básicamente cuando realizamos una biopsia transbronquial tenemos una probabilidad de 0.02 de hacer neumotórax. Y la ventilación mecánica, nuevamente nuestros amigos de UCI, cuando no respetan las medidas de protección ventilatoria, generamos condiciones en las cuales hay barotrauma y volutrauma, y estos ambos nos pueden llevar a un neumotórax. Esta de acá es un procedimiento diagnóstico, estamos haciendo una toracocentesis, sacamos líquido variocitino. Este es un amigo que ha tenido un trauma torácico, esos son 2 fierros de construcción, y aquí lo tenemos con los 2 pulmones perforados. Si ustedes ven, aquí también de este lado hay sangre. Esta perforación ha sido con entrada y salida por el otro lado, tenía los 2 pulmones perforados. Aquí tenemos lo que podemos ver acá. Esto de acá, ¿cómo se llama? Se llama enfisema subcutáneo y es bilateral, los 2 pulmones están rotos, no hay parénquima pulmonar acá, aquí vemos un poquito de sombra. Aquí ya lo tenemos con un tubo de drenaje torácico. Este es otro paciente que llegó también politraumatizado, tuvo un neumotórax a tensión, por lo cual se le practicó un drenaje inicial de este lado y después ya llegó y se le colocó un tubo de drenaje torácico. En la evaluación clínica, si nosotros tenemos la oportunidad de ver un neumotórax que no llegue a insuficiencia respiratoria, el paciente nos puede decir que tiene dolor pleurítico de inicio súbito. El dolor pleurítico es un dolor que se produce al final de la inspiración. Tomamos aire profundo y duele. Eso se llama dolor pleurítico. No es exclusivo del neumotórax, también lo podemos ver en derrames pleurales, en hemotórax, en todo lo que comprometa la pleura. Lo podemos tener con disnea, es de inicio súbito y puede ir con o sin dificultad respiratoria. A lo mejor este paciente va a mi hospital, el Hospital Almenara, donde tenemos una atención sumamente sobrecargada en la emergencia y esta es el número 40 de la cola y todos son graves. Entonces cuando llega ya no tiene dificultad respiratoria porque el neumotórax, que es espontáneo primario y pasa algún tiempo, logra ser compensado por el otro pulmón y el paciente puede estar 2 o 3 días sin dificultad respiratoria, considerando que este neumotórax no se complique. Entonces hay con o sin disnea y acortamiento de la respiración. Puede haber dolor de hombro del mismo lado del neumotórax. ¿Por qué? Por la inervación que tiene la pleura. Generalmente se produce en reposo y este es el espontáneo primario. Y si hay empeoramiento, las complicaciones que puede presentar son hemotórax y neumotórax a tensión, como lo hemos mencionado ya. El impacto fisiológico del neumotórax, ¿qué cosa nos trae? Nos trae una restricción en la ventilación, porque si el pulmón se colapsa completamente vamos a tener la mitad de la ventilación minuto, que es el volumen de aire por minuto, por número de frecuencia. La reducción de la capacidad vital, el paciente trabaja o las personas trabajamos a una determinada capacidad vital y esta capacidad vital se reduce, entonces vamos a tener que llevar al uso de la reserva funcional, entonces hay una reducción de la reserva funcional y por tanto de la capacidad pulmonar total. Y hay hipoxemia por Shandt. Si todo el pulmón se colapsa, inicialmente el pulmón no ventila, pero todavía está vascularizado, entonces la sangre está llegando, se está distribuyendo a ese pulmón colapsado, pero no se está oxigenando, entonces tendamos Shandt, el paciente va a tener hipoxemia, que explica la dificultad respiratoria. Si está clínicamente estable, si nosotros consideramos que un paciente está clínicamente estable, no debe tener taquipnea, una frecuencia respiratoria menos de 24, obviamente no va a estar sano. No hay taquicardia, una frecuencia cardíaca menos de 110, no hay hipotensión, puede haber hipertensión en las personas que son hipertensas como reactividad a su cuadro,
no hay requerimiento de oxígeno, mantiene una saturación por encima de 90, no hay lenguaje entrecortado, el paciente no está jadeando y no tiene disnea cuando uno le pregunta si siente dificultad. Pasamos al diagnóstico radiológico, que hacemos con generalmente nosotros tenemos opción a hacer una radiografía póstero-anterior rápidamente, entonces debemos tener hiperclaridad en el lado del neumotórax, debe haber hiperclaridad en la zona, hay ausencia de trama vascular y hay una visualización del borde del pulmón colapsado. Puede ser que esto requiera la visualización de una persona que tenga mayor entrenamiento, hay neumotórax que no se ven, ¿no? Necesitan una persona que pueda buscar. Ustedes cuando vean un neumotórax vamos a poder distinguir estas características. Se incrementa la sensibilidad de la radiografía con una toma de placa en expiración forzada. Si yo tengo la sospecha de un neumotórax obviamente espontáneo primario, me da el tiempo suficiente para investigarlo. Nosotros cuando recordamos cómo se toma una placa de tórax, nos hacen que nos ponemos en determinada posición y nos dicen tome aire profundo, no respire. Para el caso del neumotórax, yo quiero sensibilizar el hallazgo del neumotórax, lo que hago es pedirle al paciente que expire. Bote todo el aire, no respire y ahí le tomo la placa. Entonces a la hora que elimina todo el aire, esto va a hacer que el pulmón se encoja y el pulmón del neumotórax colapse y vamos a hacerlo mucho más visible. Entonces eso incrementa la sensibilidad de la radiografía de tórax para ver un neumotórax. La clasificación radiológica, es una clasificación que no es un estándar internacional, pero que ha sido muchos intentos por tratar de dilucidar el mejor manejo, el más cauto manejo a todas las circunstancias que se puedan presentar. Entonces nosotros tenemos una clasificación de un neumotórax parcial o completo, en primer lugar. El completo obviamente es el colapso total del pulmón, y yo lo puedo identificar viendo hiperclaridad total en el hemitórax y un muñón. El pequeño es cuando está a menos de 3 centímetros del ápice o menos de 2 centímetros de la pared, a lo mejor está pegado hasta el ápice pero separado de la pared, y el grande es más de 3 centímetros del ápice o más de 2 de la pared. Este de acá tenemos un parcial y aquí podemos ver el borde. Aproximadamente de aquí hay más de 3, entonces este sería un neumotórax grande. Y aquí tenemos, si medimos la parte de la distancia a la pared, podremos tener un poquito más de 2, entonces tenemos un neumotórax grande acá. Pero este es un neumotórax completo. Aquí tenemos un muñón, podemos verlo claramente, el borde del muñón, y nada. Y es más, debemos identificar si hay desplazamiento del mediastino. El mediastino es esta parte de acá y aquí tenemos la luz de la tráquea que puede verse todavía acá y el corazón aparentemente está en el centro. Entonces este no es un neumotórax a tensión. Lo que sí podemos decir es que es un paciente que tiene gran atrapamiento de aire previo porque tenemos el hemidiafragma izquierdo bien aplanado, ¿no? Y el ángulo costofrénico derecho es casi un ángulo romo. Entonces este paciente muy probablemente tenga atrapamiento aéreo crónico, es un paciente con EPOC. Esta de acá es una gráfica antigua en la cual se esforzaron mucho por determinar cuál es el porcentaje de neumotórax en el estudio radiológico y que nos pueda acercar a una probabilidad de volumen, de pérdida de volumen, cuando no teníamos en aquella época ni pletismografía ni forma de medirlo de otro modo. Entonces medía la distancia en una radiografía lateral a una distancia B a nivel del segundo espacio intercostal y una distancia C a nivel del término de la mitad de la silueta cardíaca. Entonces sumaban estas de acá, lo dividían entre 3 y ese era aproximadamente el porcentaje del neumotórax y podrían decirnos si era más de 30% o menos de 30%, que era el punto de corte usado para esa época, lo calificaban como un neumotórax grande o pequeño. Al advenimiento de la tomografía de tórax, premio Nobel del año 72, se dieron cuenta de que a la hora que tomamos la tomografía de tórax a un neumotórax, esta tomografía y esta de acá nos muestran claramente como si yo le tomo una placa póstero-anterior, el borde
del muñón o el borde del pulmón que ha colapsado está a no mucha distancia de la cavidad torácica, en esta parte de acá, en una placa postero-anterior. Y si yo le tomo una placa lateral a este paciente de acá, entonces yo veo que el neumotórax está externo, entonces en la placa lateral no se va a ver nada de esto. Entonces, esta aproximación de cálculo que se realizó para establecer la proporción del neumotórax no correlaciona con la verdad ni con la distribución de lo que es el neumotórax evaluado adecuadamente en una tomografía del tórax. Entonces, la evaluación preferencial para ver la magnitud del neumotórax es la tomografía de tórax. Esto cuando nos permite llevar al paciente al tomógrafo, generalmente cuando estamos viendo nosotros ya la evolución del neumotórax. Neumotórax de tensión es la complicación que todos tememos cuando llega el paciente a emergencia. Y cuando llega el paciente a emergencia, recordemos nuestros diagnósticos diferenciales de insuficiencia respiratoria, inmediatamente recordamos nuestro examen clínico de neumotórax y establecemos si en este paciente tiene un neumotórax a tensión. Si nos permite tomar una radiografía, debemos ver desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto, descenso del hemidiafragma y aumento de los espacios intercostales en el lado del neumotórax a tensión. Pero yo tengo que establecer primero si es un neumotórax a tensión y para eso necesito la clínica, porque el neumotórax a tensión no permite placa de tórax, sino que nosotros instalemos el manejo inmediato. Este de acá es un neumotórax a tensión. Vemos que todo el hemidiafragma incluso está curvado, está invertido en su curva normal, y el mediastino está completamente desplazado, el corazón está al lado izquierdo. ¿Qué hacemos para manejar un neumotórax de tensión? Inmediatamente de que yo he hecho mi examen clínico, tengo un paciente en insuficiencia respiratoria severa, hiperresonante el hemitórax, los ruidos cardíacos desplazados en el contralateral, veo abombado el hemitórax, no escucho murmullo vesicular, yo decido que este es un neumotórax de tensión y voy a colocar una aguja en la cara anterior, en la línea axilar anterior, en el cuarto espacio, si fuera el caso, o puedo optar por la línea medio clavicular en el segundo espacio. Este catéter tiene que ser de un calibre entre 14 y 16 y eso lo hago en la emergencia en forma inmediata. Y de ese modo el neumotórax a tensión deja de ser neumotórax a tensión para ser un neumotórax, digamos, normotenso o compensado, que nos permite llevarlo a radiografía, ponerle una vía, ponerle oxígeno, etcétera, ¿no? Porque el paciente llega muy mal a la emergencia. La ecografía es otro medio diagnóstico mucho más sensible que la radiografía para hacer diagnóstico de neumotórax porque nos va a identificar claramente la ausencia de parénquima pulmonar. Este de acá es la ecogenicidad de un parénquima pulmonar y aquí no hay nada, ¿no? Es aire. Entonces, apenas si ustedes tienen en el hospital, nosotros tenemos en la emergencia un ecógrafo, hay duda de que hay neumotórax, inmediatamente se le pone el ecógrafo y se le pone una aguja o ya no estamos como primera acción es poner la aguja para verificar el neumotórax y nos ponemos el ecógrafo, ¿no? Y diagnosticamos rápidamente el neumotórax. En el manejo debemos considerar dos cosas. Uno, la severidad del compromiso clínico, si es que nos da tiempo a evaluar el paciente, si tiene un neumotórax grande, pequeño, espontáneo primario, preguntarle cómo empezó, qué sintió, si sintió dolor, dificultad respiratoria, si ha mejorado durante los minutos, o lo están trayendo de emergencia con la finalidad de manejarlo porque está azul y tiene un cuchillo clavado en el pecho. Y lo otro es la posibilidad de recurrencia en el paciente que recurre, o sea que estamos hablando de que vuelve a ser neumotórax. No voy a considerar esta para el neumotórax traumático o el neumotórax iatrogénico, ¿no? No traumático, no iatrogénico, iatrogénico, sino los considero para los neumotórax espontáneos, tanto primario como secundario. En el secundario es obvio que va a ser mucho más probable la recurrencia porque estamos hablando a lo mejor de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene múltiples bulas a punto de romper en el pulmón. Entonces, dependiendo de la magnitud del daño por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o si es un paciente asmático muy severo,
o si es una paciente con linfangia leiomyomatosis que tiene múltiples quistes a punto de reventarse, entonces la recurrencia o el porcentaje de recurrencia va a ir en relación a la magnitud de la severidad de enfermedad. Pero lo que nosotros debemos ver, la recurrencia, es para los neumotórax espontáneos primarios, para las imágenes que les mencioné y les mostré al inicio, de las bulas que puede tener un paciente en el pulmón y no ser detectadas como parte de su constitución física. Entonces tenemos este algoritmo de manejo, disculpen que lo haya traído en inglés, pero no salió bien cuando lo traté de hacer en español, la verdad, no me entraba todito lo que entraba acá. Entonces lo primero que tenemos que ver es si es neumotórax espontáneo primario. Y si es neumotórax primario, si viene con dificultad respiratoria o viene sin dificultad respiratoria. Si viene y me dice, doctor, ¿sabe qué? Me dolió el pecho, tuve un dolor cuando respiraba, después no podía respirar y por eso vengo. Ah, muy bien, parece, ¿tienes asma, tienes EPOC, no tengo absolutamente nada. ¿Fumas? No, tampoco fumo. Soy casi un santo, no soy médico. Entonces este paciente lo podemos ver, lo observamos, le damos tiempo para que se vaya a tomarse una placa, verificamos que tiene neumotórax y lo vamos a observar. Este viene con dificultad respiratoria. Le tomo la placa, le pongo oxígeno, lo llevo a rayos X y le tomo la placa y por los criterios que hemos visto antes es un neumotórax grande. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar? En este de acá lo voy a observar, en 4 horas lo tengo que reevaluar. O sea, lo dejo en emergencia con su oxígeno y veo si la magnitud del neumotórax espontáneo primario que hemos mencionado, el 80% es por la presencia de bulas subpleurales o bleps. Este paciente incrementó el neumotórax. Si el neumotórax se incrementa o hay asociado en la evolución dificultad respiratoria, entonces ese paciente se queda, ¿no? Se empeora, entonces tengo que ingresarlo y tengo que ponerle un drenaje. El drenaje lo podemos usar, es un drenaje muy poco invasivo, es el menos invasivo que tengamos, que es como el que usamos para manejar el neumotórax a tensión, solo que programamos la cirugía y ya no buscamos cualquier aguja, sino pongamos un catéter bien grueso, lo limpiamos bien, o sea, programamos ponerle este catéter y le ponemos una succión con la finalidad de contrarrestar, porque si es de contrarrestar la mala evolución, porque si el paciente ha empeorado significa que la apertura de la cavidad, de la fisura que se ha producido en la cavidad pleural, en la membrana pleural, es patente, está saliendo aire por ahí. Entonces, si el neumotórax está creciendo y el paciente está empeorando, yo tengo que colocar una vía por la cual el aire salga o drene y que nos permita que el pulmón se reexpanda. Hay que ganarle en la salida del aire como el mecanismo que teníamos de drenaje del líquido pleural. Si el paciente llega con un neumotórax grande o con dificultad respiratoria, inmediatamente yo le pongo un catéter y le pongo una válvula de Heimlich. La válvula de Heimlich es una valvulita unidireccional. Tiene la posibilidad de ser conectada a la aguja o al catéter que yo estoy colocando dentro del tórax y permite que el aire salga, pero que no regrese. Nosotros tomamos aire profundo o respiramos normal y estamos haciendo presión negativa, o sea, chupamos aire del ambiente que entra por la boca o la nariz. Pero si yo tengo un hueco en el tórax, va a entrar también por el tórax. Entonces la válvula impide que el aire se meta, pero a la hora que expulso, sí sale el aire por la válvula de Heimlich. Entonces le pongo una válvula, un catéter con una válvula de Heimlich, lo hospitalizo y lo reevalúo también en 4 horas. Si en 4 horas ese neumotórax que ha sido grande, espontáneo primario, pero grande y con dificultad respiratoria, se ha resuelto, yo podría retirar el catéter y darle de alta. Al igual que este paciente que tiene un neumotórax pequeñito, y si se ha resuelto, lo observo nomás y le doy de alta. Entonces ambas vías van a llegar al primer día de observación. Entonces el primer corte de observación es a las 4 horas y el segundo corte es al día. Si el paciente le he puesto el catéter, la válvula de Heimlich, y el paciente no ha reexpandido el pulmón e incluso ha empeorado, yo tengo que poner ese catéter a succión, o sea, quito la válvula y pongo en un sistema que esté chupando aire. ¿Por qué? Porque no me basta el calibre del catéter para evacuar el aire. Tengo que forzar la salida del aire porque el hueco que tiene adentro en la cavidad pleural o en la membrana pleural es mucho más grande y me gana. Entonces, para ganarle, le pongo un sistema de succión
y se hospitaliza. En el primer día les tomamos una placa, lo volvemos a examinar. Obviamente esto va a un sello de agua. El tubo, ustedes todos deben haber visto un frasco de drenaje de tórax que va a un sello de agua donde burbujea el neumotórax, pero el sello de agua impide que el aire ingrese. Entonces, si tenemos éxito, lo observamos y le damos de alta y tenemos una visita a la semana. Si no tenemos éxito después, para estos dos casos, si no tenemos éxito después del primer día, entonces este paciente hay que seguirlo con la finalidad de verlo durante 7 días todavía. En estos 7 días tenemos un corte a las 48 horas, y si en las 48 horas este neumotórax ha empeorado y es inmanejable, ese paciente va a una cirugía. Pero si dentro de las 24 o 48 horas el neumotórax dejó de crecer, entonces podemos seguir utilizando el catéter hasta que se resuelva. Lo vemos en 7 días. Si en 7 días el neumotórax se ha resuelto, ese paciente es dado de alta. Si en 7 días aún no se ha resuelto, significa que queda una fístula broncopleural. Y si esa fístula, el paciente también va a cirugía. Entonces aquí, en este paciente, la probabilidad de recaída es sumamente alta. Entonces, como es sumamente alta, consideramos esta evolución hasta los 7 días como la recaída. Y este paciente va a cirugía. En el paciente que es neumotórax espontáneo primario, que vino sin dificultad respiratoria, que le ha ido bien y que ha tenido éxito, a los 7 días lo vemos y no pasa nada. Este paciente de acá tiene 33% de probabilidad de hacer neumotórax recurrente en el primer año, después de su primer neumotórax. Esa probabilidad se duplica el segundo año. Entonces, si un paciente tiene un neumotórax hoy, un neumotórax espontáneo primario, sin dificultad respiratoria, llega a emergencia, lo miro 4 horas, le tomo una placa, se resolvió, le doy de alta a su casa, ese paciente tiene 33% de probabilidad de volver dentro del año siguiente por un nuevo neumotórax. Cuando el paciente llega por un nuevo neumotórax, su probabilidad de hacer un tercer neumotórax es 60%. Entonces, después del segundo neumotórax, el paciente debe ser considerado para una cirugía. Es en ese momento en que nosotros obtenemos la foto de las BLEPS, porque lo que se hace es una videotoracoscopía totalmente programada, se encuentran las bulas que aún no se han roto y se las extrae. Esta de acá es la foto de la válvula de Heimlich. Ustedes pueden ver, esta de acá es el lado para el paciente, el aire está saliendo por acá, esta de acá es una manga de Hebe o de silicona que permite que el aire salga, pero a la hora que aplicamos presión negativa, la válvula se pega, entonces impide que el aire regrese. Esta de aquí es la posición en la cual queda la válvula de Heimlich adosada al catéter y con la cual observamos al paciente, colocamos el catéter y dejamos la válvula de Heimlich ahí, el aire está saliendo y con eso vamos a tomar. Si es que el neumotórax ha empezado a disminuir, el pulmón se ve más, significa que basta con este catéter para ganarle a la fístula que tiene adentro. Entonces este va a ser el único manejo que tenga ese neumotórax. Si tenemos un primer episodio, de acá les he hecho un resumen. Este es el trabajo que se hizo para llegar a la conclusión que les he mencionado. Aquí están los pacientes que se siguen al año. Al año tienen 33% de probabilidad de hacer un segundo neumotórax. ¿No? Este trabajo es del año 2012. Está en la Revista Europea de Enfermedades Respiratorias. Estos son los drenajes, los diferentes drenajes torácicos que se usan en la evolución del manejo del neumotórax hospitalario. El primero es un tubo común donde va el paciente al sello de agua, por aquí sale y burbujea. Si el calibre de este tubo de drenaje de nuestro catéter inserto en el tórax del paciente le gana a la fístula que hay en el interior del paciente, la fístula broncopleural, entonces la salida constante del aire va a llegar un momento a dejar de salir y se considera el neumotórax resuelto. Si además el paciente hemos visto que tiene hemotórax, porque además la presencia de un dren dentro del tórax o dentro de la cavidad pleural genera el líquido y el paciente se está llenando no solamente de aire sino de líquido, entonces eso se conoce como hidroneumotórax. Entonces a este frasco inicial que está acá le adosamos uno previo por el cual salga el líquido se queda y aquí los dos cabitos de tubo es lo que se están transmitiendo la presión.
¿no? Entonces el aire pasa acá, burbujea acá y sale. Pero el líquido que sale acá, cae acá y queda en este frasco. Solamente va a pasar el aire al otro lado. Entonces aquí tenemos un colector, un recolector de secreciones pleurales con las cuales también se puede contar cuando uno tiene neumotórax, porque la cavidad pleural produce líquido. Se ha alterado la mecánica de la recirculación del líquido pleural, entonces el líquido pleural queda aquí. Nosotros podemos tener mucha cantidad de aire y líquido, entonces podemos tener acá un sello de agua mucho más grande que nos asegure una presión, porque el paciente está con mucha dificultad respiratoria o está en ventilación mecánica. Entonces ahí tenemos ya un paciente que no respira a presión negativa. Nosotros estamos respirando normalmente succionando. Nuestro tórax se expande, eso genera presión negativa y chupamos aire. En la ventilación mecánica estamos yendo contra la mecánica fisiológica del cuerpo, porque estamos ingresando aire al tórax o a los pulmones con presión positiva. Entonces esto va a cuidar, este sistema va a cuidar que el paciente sea lesionado en el pulmón. Toda la presión del aire que va por el sistema de ventilación mecánica se contrarresta con la varilla que está inmersa en el líquido en este frasco. Lo mismo para el sistema de 3 frascos, que es un sistema antiguo, ya no se usa. Este es solamente para que ustedes vean lo que hemos utilizado a través de los años, pero ya tenemos ahora una capacitación con un muñeco, ya no nos capacitamos con un paciente, porque antes decíamos echando a perder se aprende, pero no es justificable. Entonces ahora usamos un muñeco y ya no tenemos ese sistema de 3 frascos, sino tenemos un sistema de drenaje a lo cual se le puede, todos los 3 frascos, el sistema de 3 frascos está metido en este plástico y se le puede colocar succión, la cual se puede controlar aquí mismo. O sea, puede ser una succión de pared de presión libre y se coloca aquí mismo la regulación de la succión. Creo que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. No tienen ninguna pregunta. Me han entendido todo perfecto. Ha sido súper explícito. Saben de un montón. Ok, muchas gracias. Muy amable.